Hola amigos de Tertuliando con Pancho, hoy tengo aquí una gran invitada. Se trata de Sofía Mucha, que como su nombre lo dice, nos trae mucha música. ¿Cómo estás, Sofía? Hola Francisco, feliz, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Contanos así brevemente dónde naciste y bueno, cómo fue que entraste en los senderos de la música. Yo nací en Lima y mis inicios en la música fue a los 10 años. En el colegio había una orquesta de violines y ahí despertó mi interés por este instrumento, así que tomé clases en el conservatorio, también estuve estudiando ahí un tiempo y actualmente toco charango también y canto. Y mis inicios sí fueron más que todo en la música clásica. Fue cuando aprendí a tocar el charango que conecté mucho más con la música andina y actualmente es la música que más me gusta tocar e investigar. O sea que digamos, a diferencia de muchos, entraste en contacto, digamos, con la lectura desde el primer momento, como si hubieras aprendido a leer las letras con las notas, digamos, ahí como al mismo tiempo, Así es, sí, empecé con la lectura musical desde temprano. y con el repertorio clásico, me dijiste. Sí, estuve tocando repertorio clásico desde los 10 años hasta los 18, 19. Y de un momento a otro el charango, ¡pum!, se atravesó y ahí te quedaste enamorada del charango, de la música andina y, digamos, de todo lo que tiene que ver con todo este mundo de la música andina, vamos a decir, porque es que música andina es de muchos tipos, ¿no? Digamos, de Lima en adelante, como para que nos ubiquemos. ¿O me equivoco? Sí, así es. Fue Ajá. también que un tiempo había dejado la música por el tema de unas lesiones con el violín. Entonces al retomarla, ya también la estoy estudiando como carrera. Primero estaba estudiando ingeniería y luego me cambié a música. En ese momento no estaba muy segura de qué es lo que quería hacer en mi carrera musical. Así que fui a buscar otros caminos, a tocar otros instrumentos y ahí fue cuando empecé a tocar el charango. Y entraste por los senderos tortuosos, armónicos y melódicos del charango. Así es, sí. Ya, claro. Entonces allí conociste lo que se llama la crisis de la cuarta cuerda del charango. Sí, Lo que nos pasa a todos con el do ahí, que no puede, que se nos descuadra siempre la digitación. Y bueno, y entonces nos estás contando, desde niña entraste en contacto con la lectura prácticamente sin pasar por el aprendizaje oído, ¿no? Hiciste el conservatorio con todo el mundo clásico y llegaste a la música folclórica. Entonces te enamoraste de cuál repertorio de la música folclórica del Perú. ¿Fue amor a primera vista con la música andina? bueno, yo tuve en sí, crecí escuchando música andina por mis padres cuando viajábamos a la sierra también, pero al momento de ya tocarla, entenderla y analizarla, fue que me enamoré de ella, en especial de la música yacuchana y también de la música del Valle del Mantar. Claro, y el charango que tocaste es un charango yacuchano, Así es, un charango yacuchano. y el charango plano por detrás. Plano, sí. Sí, no, esto te lo digo porque un poco así para los amigos que nos ven, ¿no? Que por aquí, por esta casa han pasado varios charanguistas y no te digo los tipos de charango que han pasado, porque, es decir, el charango es, claro, Sí, muy diverso. el más famoso es, digamos, este, ¿no? Claro. Lo que lo llaman altiplánico, mi, la, mi, do, sol, bueno, pero el tuyo tiene, digamos, tiene esta forma que es plano por detrás y se inspira mucho a la guitarra. Así es. Además de ser intérprete, de ser, digamos, estudiosa de la música del punto de vista del pentagrama, ¿no? También has hecho investigación sobre de dónde viene el charango. Sí, he visto que definirlo de que venga de una zona en específico aún no es tan... He visto como que diferentes fuentes.
Claro, Y eso te iba a decir, sí. sí, que no es tan fácil decir como que el charango viene de tal lugar y también hay un poco de... Es un poco controversial ese tema también. Sí, muy resbaloso, ¿no? Y muy espinoso, porque digamos que cada uno como que le hace barra a su región. Así es. Entonces, no, pasa también con los amigos bolivianos y con alguno Sí, que otro amigo argentino. Entonces, ponen el dedo. No, yo nací en este pueblo muy pequeñito en la cordillera de los Andes, a 5.000 metros, y de ahí viene el charango, ¿no? Y, claro. y entonces uno no los puede mover de allí porque se vuelve una cosa, ¿no? Pero es bonito. Exacto, es un instrumento que creo que nos une a, a Sudamérica, a Sí, yo diferentes creo, países de ahí. claro, yo creo que, bueno, yo creo que es algo que nosotros no lo vamos a ver, pero en unos, podemos decir, 100 años, así, estoy haciendo un cálculo así como medio, ¿no? Yo creo que el charango, entre los instrumentos de cuerda, se va a transformar en el instrumento de las Américas. Sería lindo, la verdad, porque aquí es un poco triste que en Perú no se esté siguiendo con... no hay muchos charanguistas actuales, o no es tan difundido como debería serlo, la verdad. Bueno, ¿cómo te parece que yo tuve aquí como invitado a Ricardo García, ¿no? Al maestro Ricardo García. Sí, Él pasó aquí por esta casa y él es una especie como de Biblia, como de biblioteca del charango, ¿no? Y bueno, en los 40 minutos de entrevista explicó, ¿no? Orígenes y algo, pero eh, él algo así dijo, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Dice, en este momento de nuestra historia, hablando de nuestra historia con el charango, hablaba él, ¿no? Ya yo creo que no podemos ir al lugar donde nació el charango, ¿no? Entonces no importa, donde nació, nació. Lo que tenemos que ver es hacia dónde vamos con el charango, porque el charango ha crecido tanto en su repertorio, en sus digitaciones. Bueno, no sé si estás de acuerdo. Bueno, a Ricardo que lo saludamos, ¿no? ujú, sí. Un saludo al maestro Ricardo que también me enseña charango. Ah, fue tu profesor. Ah, ya, ¿ves? ¿Cómo estábamos conectados? Entonces, bueno, te decía, no sé si estás de acuerdo, porque eh, bueno, no en el programa, pero sí he asistido a discusiones feroces entre grandes expertos de dónde viene el charango y al final no hemos llegado a ninguna parte. Bueno, yo estoy en Colombia, entonces digamos que, bueno, es una cosa, yo estoy muy lejos, pero veo los entendidos de las regiones de ahí, de Junín, de Ayacucho, de Cochabamba, de Chuquisaca, de Tucumán, de qué sé yo. No sé si te ha pasado esto. Sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo con lo que menciona el maestro. Otra de las cosas que me mencionó fue que, bueno, en Perú no existe como una escuela de charango, entonces hay diferentes formas de ejecutarlo y sí siento que hubo una, una evolución, como menciona las digitaciones en el repertorio, en el estilo. Incluso el mismo maestro tiene sus técnicas para tocar repertorio como de danza de tijeras en el charango. Claro. Y bueno, y él toca marineras también, ¿no? También, exacto. Él toca marineras, digamos, él así como para redondear, ¿no? Una de las cosas bonitas que el charango nos ha regalado, bueno, Ricardo es un ejemplo, él siendo de Lima, de la ciudad, digamos, de la parte del Callao, toca el charango y toca marineras de su región, ¿no? Bueno, también conoce la música andina, pero digamos que toca. Entonces el charango no solamente se ha quedado en la música andina, ¿no? Sino que se ha abierto y uno escucha, no sé, conciertos para charango y orquesta, pero también escucha cuarteto de cuerdas y son todos charangos, ¿no? Y es algo, pues, no sé, pues, cuál es tu visión de esto, ¿no? El charango dejó de ser, digamos, andino para volverse de todo el mundo. A mí me gusta mucho eso también. He visto algunos videos de charango con orquesta sinfónica, como menciona charango junto a un cuarteto de cuerdas, que se puede integrar el charango a diferentes, a otros
grupos musicales, me parece que demuestra su diversidad y cómo puede ser tan diverso para otros géneros también y estilos musicales. Bueno, imagínate que yo por un tiempo, digamos, largo, aquí en Italia, cuando yo tocaba, entre la gente con la que tocaba, digamos, había un grupo de música de tarantela del sur de Italia, ¿no? Que les hacía falta un instrumento que se llamaba el mandolino. Que el mandolino, para que nos entendamos, el mandolino napolitano o el mandolino del sur de Italia, tiene la barriguita como el charango, pero tiene tablillas, ¿no? O sea que si yo me pongo así, un charango y un mandolino, y estamos a 100 metros, nadie se da cuenta, ¿no? Y yo tocaba tarantelas con el charango, y no te digo lo que me divertía. Es decir, tocar tarantelas con el charango para mí fue un descubrimiento estratosférico. Y he conocido gente que toca jazz con el charango, por ejemplo, ¿no? Sí, Bossa también. nova. En vez hay quien busca las raíces muy, muy antiguas, que me parece que es tu caso, ¿no? Así es, yo creo que el charango no tiene límites y como menciona, el charango peruano puede tocar tanto repertorio de la costa, de la sierra y también de la selva. Sí, sí. Bueno, así, aquí acabamos de escuchar algo que nos interpretaste, ¿no? ¿Qué cosa acabamos de escuchar? Escuchamos Caminito de Huancayo, el cual es uno de mis buenos favoritos y también me gusta mucho ya que es de los primeros que aprendí a tocar en el charango y cantar también. Ah, claro. Se nos había olvidado mencionar que eh, Sofía es cantora, es charanguista y cantora. Se me había olvidado mencionar esto. Porque, digamos, una de las que cultivó esto fue Violeta Parra, ¿no? En Chile. Bueno, ahora, ¿qué podemos escuchar? Ahora la siguiente es la secuencia de Pasacalle de Danza de Tijeras de Ayacucho.
Bueno, esta es la danza de las tijeras, lo que acabamos de escuchar, que bueno, es algo que a mí me emociona mucho, porque yo, como te contaba fuera de por aquí, en mis aventuras peruanas con el grupo de danza de Trujillo, nosotros lo hacíamos, ¿no? Y entonces, era la primera, te estoy hablando del 97, 98, por allá, ¿no? Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba decir, hagamos una secuencia de la danza de las tijeras. Y para mí era Virgen Santísima. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Entonces, no es una canción, no es una obra, es una secuencia. Entonces, explícanos un poquito aquí a quien nos ve por qué viene llamada secuencia. Porque es una cosa, digamos, que es como única ahí en su, en su género, ¿no? ¿O me equivoco? Exacto, sí. La danza de tijeras tiene diferentes partes. En este caso, la del pasacalle es la parte inicial, que es como el saludo. También está la secuencia de alto ensayo, de pampa ensayo, entre otras más. Y suele ser una danza que se baila en diferentes fiestas en las regiones como de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, y suele durar a veces hasta casi un día. Es por ello la cantidad de secuencias, por su larga Sí, duración. digamos que, a ver, ya que has pertenecido al mundo clásico, ¿no? Al mundo, vamos a decir sinfónico. No es correcto lo que estoy por decir, así que los amigos que nos ven, por favor, no me vayan a lanzar, ¿no? Piropos de esos que se lanzan por internet. Es como si tuviera movimientos, ¿no? Como, como, Se como si, podría decir de como cierta si forma tuviera así. movimientos que tienen que ver con lo que está pasando con la pareja, ¿no? Y entonces el intérprete, en este caso, bueno, la hiciste con el violín, ¿no? El intérprete tiene que cuadrar todo lo que está pasando con su instrumento y el bailador, el bailarín, también tiene que tener una perfecta sintonía con el, ¿no? Porque no es la marinera que comenzamos desde el inicio hasta el final, está este paso, está este momento, se acaba, la copla, la parte del cajón y vuelve y comienza y se acaba, ¿no? No, aquí hay toda una cosa como medio mística, ¿no? Sí, los instrumentos que se ejecutan es el violín, que sería el Ujú, principal, luego también el arpa y las dos láminas de metal que serían las tijeras del danzante, claro, que también ajá, siguen el ritmo del violín. claro. Y bueno, y aquí llegamos a otro terreno de tu vida musical, que no lo abandonaste porque por como me lo estás diciendo es algo que también hace parte de tus amores musicales, ¿no? Pero porque no lo cambiaste, sino que como que te trasladaste también al violín andino. Cómo fue que se te atravesó el violín andino viniendo de este mundo tan clásico, tan académico, como muy con el smoking, ¿no? Digamos que cambiaste un poco el smoking, el smoking, bueno, en tu caso, perdón, me equivoqué, cambiaste el vestido largo por el poncho, digamos, ¿no? El vestido de noche por el poncho. ¿Cómo fue este pasaje que tampoco es muy simple, ¿no? Generalmente uno aprende con el folclore y se pasa ¿no? Sinceramente fue complicado. Y a eso le llaman el gran salto, ¿no? Sí, sinceramente fue complicado. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que toqué danza de tijeras, me pasaron un audio para sacarlo y yo me quedé entre sorprendida y confundida porque la técnica es totalmente distinta, además de la afinación. Yo al principio lo escuché y quería sacarlo y no podía captar la tonalidad. A ver, la afinación, para que nos entendamos, del violín es mi, la, re, sol, ¿no? Ah, mira, resol, exacto. Tuviste que mover la clavija un poco para cambiar la afinación de las cuerdas para poder que te cuadraran las digitaciones. Eso es lo que se suele hacer Ya. cuando se toca danza de tijeras, que suelen subirle un tono a un tono y medio o medio tono. En mi Ah, caso, yo sí mantuve la afinación tal cual de 440, sin mover las clavijas, y se toca en posición de sol mayor, pero yo como lo escuché un tono más arriba, un tono y medio, lo sacaba en la bemol, en la mayor, y ya años después entendí de que se podía afinar más arriba, pero la posición siempre iba a ser sol mayor. claro, digamos que después de mucho tiempo te diste cuenta que te habías equivocado.
Sí, me di cuenta porque yo veía videos y decía, pero está digitando en sol, pero suena la. Y no entendía muy bien hasta que leí un libro que es La danza de tijeras y el violín de Lucanas. Y ahí es cuando lo explican, en base a investigaciones. Claro, ya los expertos que hablaban y tocaban el tema. Entonces, bueno, y no nos explicaste lo del gran salto. Ah, sí, Lo del sí, gran salto de está lo ahí. clásico, de lo clásico a la tijera, esa parte ahí nos quedamos. Sí, yo diría que más que todo fue con la danza de tijeras al inicio, el entender cómo tocarla, porque si yo la tocaba en un estilo clásico, no me iba a salir. Eso lo entendí cuando yo toqué con un maestro danzante de Ayacucho, que él vino a mi casa para tocar junto a su escuela y me enseñó las Te diferentes interrumpo un secuencias. segundo. Yo Entonces, anteriormente había tocado danza de tijeras de Huancavelica, pero tuve un error, que fue que yo la toqué sin entender un concepto que es muy importante, el cual es tocar en base al danzante también, porque él marca los pasos en base a cómo yo lo voy a ejecutar. Pero creo que yo solo me centré en lo musical, entonces cuando yo me encontré con el maestro y él me enseñó las diferentes secuencias y yo lo empecé a tocar, él me dijo, lo estás tocando muy recto, o sea, yo no puedo marcar los pasos. Fue entonces que yo al verlo y al tocar, intentaba como, no sé si decirlo así, como dibujar lo que tocaba en base a lo que bailaba. Y eso fue lo que me ayudó. También que la danza tiene varias ornamentaciones, glisandos, apoyaturas, y eso hace que tenga más ese sonido de violín de danza de tijeras. claro, digamos que al principio te descuadraste. Sí, Que no, no lo entendí. te encontraste como por fuera del mundo y entonces, y bueno, a ver, maestro, ayúdeme aquí porque no estoy entendiendo. ¿No? Exacto, tuve que escuchar un montón de diferentes intérpretes, también ver cómo ellos tocaban, qué digitación usaban. Y en base a eso, poco a poco fui encontrando el sonido que entendí en un punto que no va a llegar a ser al 100% porque a veces me escucho y digo, sigue sonando un poco clásico. Claro. Pero creo que he encontrado como ese intermedio entre que pueda sonar como violín andino y un estilo clásico. Bueno, Encontrar ese sonido. acá en Italia se llama, le dicen, cuando pasan estas cosas, se llama la cuadratura del círculo. O sea, La que no es ni cuadratura. cuadrado ni redondo, pero estamos de acuerdo, ¿no? Ay, sí, yo creo que he llegado a ese punto, la verdad. Así que, pero sí, sí fue bastante complicado. Y también otra de las cosas que me ha ayudado fue que por medio de las redes conocí a un amigo arpista. Fue con él con el quien toqué danza de tijeras por primera vez. Y luego hemos tocado guaynos ayacuchanos, tunantadas. Y él tiene mucha más experiencia en el mundo andino, lleva más años tocando. Entonces él me indicaba, ¿no? Que de qué manera tocarlo, qué ornamentaciones agregarle, algunos coditos también. Y de esa Claro. forma también fue aprendiendo. Toda como las florecitas de la cosa, ¿no? Exacto, lo que se le diría como la tierrita, Claro, el sí, sabor. eso, sí, como los detallitos, la cosa, ¿no? Los, Exacto. en Colombia, digamos, hay gente que, los músicos criollos, ¿no? En el mundo del pasillo, el pasillo, pasillo fiestero, perdón. La respuesta de los bordones de la guitarra a la bandola y al tiple, algunos le llaman los accesorios, digamos. Ah, los accesorios. Los accesorios. Me faltan los accesorios, ¿no? Bueno, ¿qué podemos escuchar? Ahora podemos escuchar unas pajas soy cubay, un guayno cusqueño. Esto Si quieres, espérame. es quechua. Ujú, quechua, así es. No, porque es algo muy bonito, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, contanos esta pieza, digamos, ¿de qué se trata? Es un huayno cusqueño recopilado por el escritor y antropólogo José María Arguedas y fue musicalizado en el charango por el maestro Jaime Guardia. Esta versión que estoy tocando es versión del maestro Ricardo García, en la cual el charango está tocando en un estilo como de la bandurria cusqueña. Hace los bajos de Digamos, la bandurria y la melodía con las otras cuerdas. bueno, así antes de despedirnos, ¿qué cosa podemos escuchar? Ahora podemos escuchar la tunantada de Cías. Bueno, esta es la tunantada. Contanos así brevemente de qué se trata, porque me parece que conversar sobre tu conocimiento del charango y de la música andina nos servirían como unos 44 programas y creo que nos quedaría faltando tiempo. Pero así, ¿qué cosa es esta tunantada? ¿De qué se trata? Y en particular esta, porque es que hay varios tipos, ¿no? Sí, la tunantada es un baile mestizo originario de Jauja, del Valle del Mantaro. Yo creo que la tunantada refleja la historia y cultura del Valle del Mantaro, ya que sus bailarines representan personajes que eran quienes convivían, los diferentes grupos sociales que convivían en esa región. Es un baile lento y la orquesta suele estar compuesta por vientos como saxos, clarinetes, también tiene gran presencia el violín, el arpa, y también está caracterizado musicalmente por tener muchas apoyaturas. También se incorpora el saxofón y se mezcla no sé si es correcto lo que estoy por decir, corregime, pero digamos que se entra también como en el terreno del jazz, ¿no? Sin decir que es jazz, sino los instrumentos del jazz, perdón, ¿no? Así es, a mí me encanta en lo particular, me encanta el sonido del saxo, también en el guaylas, que se baila en Huancayo. Y sinceramente, si hubiera tocado un instrumento de viento, creo que hubiera sido el saxo. Me gusta mucho. Bueno, te cuento que me encantó tenerte, fue una charla muy amena, muy agradable y esperemos que se repita. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, para mí también fue un gusto conversar. Y bueno, y saludemos a Ricardo ya que estamos aquí, ¿no? Así es, le mando un saludo al maestro Ricardo. Mandémosle un saludo a Ricardo, bueno, en realidad no nos contactamos por él, pero digamos, vine a darme cuenta aquí que estábamos conectados ya de tiempo, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, hasta la próxima y esperemos de encontrarnos un día de charango a charango para a ver si yo también logro descifrar las tijeras, las tunantadas y entrar en este jeroglífico andino en el que nos explicaste hace un momento. Claro que es un maravilloso mundo el cual yo también sigo investigando y cada día más me sigue sorprendiendo. Sí, en Colombia también tenemos todos estos jeroglíficos andinos, digamos, ¿no? Y que tampoco son cosas de aficionados en el mundo del tiple, ¿no? Y porque la música andina es muy, muy variada, ¿no? Entonces, me encanta, no porque quiero comparar ni porque quiero decir que sea igual, sino esto para decir a los amigos que nos ven que el mundo andino es más que un mundo, es una especie de cosmos, una especie de vía láctea ahí por la que uno camina y de vez en cuando uno no entiende y se encuentra como con el agujero negro y vuelve y sale y vuelve y entra, ¿no? En el Ecuador, el mundo de los San Juan, o sea, hay uno yo creo que no le alcanza la vida para entender las Así melodías es. de los Andes.
Exacto, es diversa la de Ayacucho, la de Cusco, Puno, a pesar que estén algunos cerca del otro, pero tienen sus diferencias en su música y creo que esa diversidad es lo que lo hace tan hermoso. Bueno, sí, justamente como estabas diciendo, y esto se repite, aquí estamos hablando en el Perú, pero eso se repite en Bolivia, en Colombia, en el Ecuador, en Argentina, ¿no? En Chile. eh, eh, y estamos hablando de los cambios, digamos, consistentes, se puede decir, de pequeñas localidades, Así es, sí. ¿no? Que representa la cultura también de cada localidad, Las vivencias de con cada sus, uno. sus tradiciones, sí. Bueno, entonces, así pues ya concluyendo este tema de aquí, te repito que me encantó tenerte y esperemos que otra vez volvamos a coincidir. Claro que sí. Entonces, bueno, hasta la próxima. Sí, muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima. Dale, chao. Chao.